Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el doctor Uníades Urbina. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Y aquí estoy leyendo en una prensa de Lara, 17 infantes fallecidos en el Hospital JM de Los Ríos. ¿Usted trabaja en este hospital? Sí, en la parte de docencia fui jubilado hace 6 años y sigo allí en la parte de docencia. Yo dirijo el posgrado de terapia intensiva pediátrica de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué ha pasado con estos niños? Bueno, estos ¿Qué niños... informe tiene usted? Sí, estos 17 niños que están reportados que han muerto en lo que va del año 2019. Sí, son niños que han fallecido, se deben haber escuchado en febrero, marzo más o menos, los 5 niños que murieron por falta de trasplante de médula ósea, otros niños en la parte de nefrología. Y lo importante de esto, aparte de la cifra, que son venezolanos que no llegaron de ellos a desarrollar todas sus capacidades, que muchas de esas muertes pudieron haber sido evitadas si tuviéramos todos los equipos, todos los medicamentos para atenderlos de una forma apropiada y como es debida en el Hospital de Niños. Y donantes también, ¿no? ¿Perdón? Y donantes. Claro, sí, señor. Y muchos los donantes es un problema difícil ahorita. Claro, porque hace 3 años el gobierno nacional suspendió el programa de procura y donación de órganos. Entonces, todas aquellas personas, adultos y niños, que esperan seguir con vida gracias a una donación de riñón o de médula, pues están sujetos o a vivir lo que les queda de tiempo conectados a una máquina de hemodiálisis o a recibir transfusiones porque el programa se suspendió. ¿Y esas máquinas de hemodiálisis funcionan? De 14 máquinas que se dejaron cuando yo fui director en el año 2013 nuevas, o sea, son unas máquinas relativamente nuevas, si ponemos a ver las máquinas de otros lugares de diálisis, por falta de mantenimiento preventivo, hay 9 de ellas que apenas funcionan, quedan quedando 6 máquinas que están infuncionales y eso hace que se retrase evidentemente el tratamiento de los pacientes. Y aquí leo la denuncia de un médico que dice que se queda sin ventiladores mecánicos. Sí, señor, en la unidad de terapia intensiva que tenemos 11 cupos arquitectónicos, hoy día solamente estamos trabajando con un paciente porque están los equipos inservibles. ¿Y eso depende de quién? ¿Del Ministerio de Salud? Del Ministerio de Salud totalmente. ¿Y los médicos no han planteado la situación? Se ha planteado, se han hecho protestas de calle, se han hablado con los diferentes directores que hemos tenido y prácticamente no dan información porque entonces todo se lo achacan al bloqueo. Y el hospital tiene más de 10 años en esta crisis. ¿Y qué dice el personal? ¿Qué dicen los médicos? Bueno, los médicos, el personal de enfermería. Yo les digo una cosa, señor Carlos, los hospitales en Venezuela están funcionando y se trabaja gracias a la mística de todo el personal, porque cuando vemos que no hay equipos, no hay rayos X, no hay tomógrafos, no hay reactivos para hacer exámenes en laboratorio, todo eso limita la acción médica que se tiene que hacer sobre los pacientes. ¿Y por qué no hay reactivos? Porque no los compran, porque hay no ventiladores, porque no los reparan. Las máquinas de diálisis se dañan y no le dan el mantenimiento. ¿A quién le toca comprar eso? ¿Al Ministerio de Salud? Totalmente al Ministerio. Dependemos totalmente del Ministerio Popular de la Salud. Sí, señor. Bueno, tenemos que ir a un receso y regresamos con el doctor Uníades Urbina, Maravino. Sí, señor. A mucha honra. Venezuela ha reportado a la OPS casi 6.000 casos de dengue en lo que va de 2019. Bastante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que ustedes viven, que a usted le preocupa como médico? Como médico me preocupa primero la falta de atención por parte de los entes rectores de la salud en Venezuela, que se le da todas las denuncias que se han hecho desde la Academia Nacional de Medicina, desde las sociedades científicas, advirtiendo que esta crisis que teníamos hace 10 años se convirtió en una emergencia humanitaria compleja. Tenemos problemas de infraestructura en los hospitales están prácticamente cerrados técnicamente, desactualización de los equipos para hacer diagnóstico o desactualización o equipos dañados y, por supuesto, el desabastecimiento que hay de medicamentos y reactivos para hacer diagnóstico y tratamiento en los pacientes. Entonces, esas 3 cosas en conjunto hacen que nuestros pacientes en todos los hospitales, y ya están incluyéndose las clínicas privadas, llegan a buscar asistencia médica y la consiguen, pero los tratamientos, entonces el familiar tiene que comprar
los medicamentos, los resultados, los exámenes que se le están haciendo y por supuesto eso retrasa la atención y la mejoría de los pacientes e influye en la cifra como la que usted leyó, que en apenas 9 meses que tenemos del año ya van 17 pacientes muertos. Muchas de esas muertes pudieron haber sido prevenibles si se tuvieran todos los equipos y los medicamentos para atenderlos. Imagínese usted que en el Hospital de Niños JM Los Ríos, después de 2 meses fue que llegaron pollo para 10 días. Los niños estaban comiendo arroz solo, pasta solo, lo que llaman las mamás la viuda, que es la arepa blanca sin queso ni mantequilla. Eso le da a usted una idea de cómo están los hospitales. Y lo que sucede aquí en Caracas, en el Hospital de Niños, que es un hospital que se oye, de hecho estoy yo aquí hablando del Hospital de Niños, pero en el interior de la República no tienen esta trascendencia y suceden cosas hasta peores. Nos las cuentan las mamás que llegan al Hospital de Niños, que el 65% de los pacientes que vemos en el Hospital de Niños vienen del interior de la República. ¿Cuántos pacientes se ven en el Hospital de Niños? Le puedo dar con certeza que hasta el año 2013, que yo fui director, veíamos 550,000 pacientes al año. Hoy día, esa cifra no la conocemos porque ocultan la información dentro del hospital, pero si teníamos 420 camas operativas, luego bajaron a 300 y hoy día solo tenemos 92 camas funcionando, usted me dirá cómo se puede atender. Y el asunto no es que yo los vea, porque las consultas siguen trabajando con problemas por falta de personal, pero se siguen viendo. El problema es que no le damos la solución oportuna al paciente que llega a nuestro hospital. ¿Qué otra cosa le preocupa? La desnutrición en Venezuela. Es muy, muy severa la desnutrición. Tenemos, de acuerdo a Cáritas, que son los únicos que están dando cifras, y la Fundación Bengoa, tan serios son que hasta la UNICEF los utiliza, más o menos el 45 a 50% de la población infantil tiene algún tipo de desnutrición y más o menos un 25 a 30% tienen desnutrición severa. Ahorita tenemos un paciente en el Hospital de Niños que tiene 2 años, debería pesar 12 kilos y pesa 3 kilos 700. La mamá no tiene con qué hacer los exámenes porque hay que hacerlos privados porque el Hospital de Niños no los está haciendo. Lo conseguimos a través del Hospital Ortopédico Infantil. Los medicamentos tiene que comprarlos y no tiene. Los conseguimos a través de un laboratorio. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo. Y ese niño de 2 años que pesa 3,700, si usted no nutre al niño en los primeros 1000 días de vida de la forma adecuada, eso va a ser un minusválido a futuro. Me dice que también presta un buen servicio de San Juan de Dios, ¿no? San Juan de Dios y Ortopédico Infantil, pero trabajan a modo semi-privado. Pero igual se están derivando pacientes allí, nos hacen los rayos X, o sea, cosas que tendrían que hacerse en el Hospital Niño. El Hospital Niño tiene 3 años con la máquina de rayos X dañada, que el rayos X es lo básico que puede tener un hospital. El tomógrafo se dañó hace 5, el resonador no funciona, entonces cada vez que tenemos que hacer un estudio de esta naturaleza, hay que pedir el favor a una clínica privada, a un hospital como el ortopédico que está cercano, pero ellos tienen su lista de pacientes. Tenemos que esperar que nos permitan hacer el traslado a esos hospitales y eso evidentemente afecta la calidad. ¿Y los directivos del Hospital de Niños no han planteado eso a donde tienen que hacerlo? Por lo menos el personal médico le ha hecho en asamblea los planteamientos a los 14, 15 directores que hemos tenido, incluyéndome, y los planteamientos deben ser llevados al ministerio, pero no tenemos una respuesta. Cuando usted fue director, ¿qué había? Mire, no es porque uno fue director, a mí me tocó ser director, a pesar que no comulgo con los ideales de este gobierno, pero necesitaba una persona técnica y me llamaron con la ministra Sader, y en 18 meses que yo estuve director hicimos más que en 10 años. ¿Y por qué salió? Porque empezó la pugna política y yo era una ficha para ellos supuestamente porque era opositor y me sacaron. Pero como le digo, en 18 meses hicimos el triple de lo que se hicieron 10 años. Antes hicimos los quirófanos nuevos, remodelamos la emergencia, hicimos la residencia para los médicos, para las enfermeras, acomodamos en la entrada al hospital, cosas que usted tiene que pedir para que lo escuchen. Pero si usted es un director que solamente está para decir amén a todo lo que dice el alto mando, por supuesto, poco se hace en los hospitales. ¿Y en el hospital hay esa pugna política de oposición? En el hospital gobierno? el mismo gobierno metió la política, pues entonces han ido poniendo personas en cargos estratégicos que no son del hospital, que desconocen la realidad de los hospitales venezolanos y entonces amedrentan a la gente. ¿Y qué es de los directores anteriores? ¿Perdón? ¿Qué pasó con los directores anteriores? Desaparecen y nadie sabe de ellos. No, los desaparecen como no son del hospital, los ponen y los quitan y nadie sabe hacia dónde se van. El único en estos 20 años que ha sido director, siendo personal del hospital, he sido yo. Todos los demás han sido foráneos.
Y por lo tanto no entienden al hospital. Usted es de Cabima, me dijo. Yo soy de Cabima, sí señor. ¿Cómo está la salud allá? Terrible, imagínense en Cabima, en todo el Zulia, con apagones de En 12 Ciudad o más Ojeda, horas, todo. Ciudad Ojeda, Lagunilla, me cuentan que Menegrande, que fue en su momento un emporio petrolero, hoy día está para eso un pueblo fantasma. Los ¿Y hospitales... ahí no hay operación petrolera en este momento? Prácticamente no. De hecho, de 3 millones que teníamos de producción de petróleo, estamos en 600, 700 mil barriles diarios. Y evidentemente eso tiene que impactar la producción y la entrada de divisas al país para que puedan invertir. Usted ahora no trabaja en el hospital de niños. No, me jubilaron hace 6 años, me tocaba jubilarme este ¿Está en el año. ejercicio privado? Sí, estoy en mi consulta privada en el Hospital Ortopédico Infantil, dirijo la unidad de terapia intensiva pediátrica. Bueno, tenemos que ir a un receso, regresamos con usted. Bueno, hábleme de la vacunación y de los problemas que tiene una madre para llevar a su niño a esos hospitales. Sí, en cuanto a la vacunación, que es la parte preventiva que creo yo, consideramos muchas sociedades científicas, lo más importante porque es lo que llama la gente curarse en salud. Si yo a usted lo puedo proteger con una vacuna que no le dé una enfermedad, eso es lo ideal. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela tenemos actualmente una cobertura vacunal que es la porcentaje de la población susceptible a ser vacunada que debe estar vacunada. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un buen sistema de vacunación en un país equivale al 95% de la población vacunada. Bueno, sin hablar de excelente. Y en Venezuela, actualmente, en algunos rubros, apenas llegamos a 50 o a 60%. Si 95 es bueno, usted me dirá cuánto es 50 o 65% de la población vacunada. Y eso ha hecho que reaparezcan enfermedades como el sarampión, que tuvimos 10 años con un certificado de la OMS de país libre de sarampión. Tuvimos 25 años sin difteria. Hay médicos jóvenes que nunca vieron una difteria, la están viendo ahorita después de 25 años, porque al usted no vacunar a la población susceptible, permite que los países vecinos como Brasil, que básicamente que es donde comenzó la epidemia por el arco minero, entonces ahora tenemos una epidemia en América, básicamente salida desde Venezuela. Venezuela y Haití son los únicos países en el año 2019, de acuerdo a la OPS, que tenemos la epidemia de difteria activa. Entonces, al usted no vacunar, usted no está protegiendo a su población y los está exponiendo a que sufran de esas enfermedades que muchas veces son pasajeras, pero la difteria puede ser mortal, o el sarampión, unido a una desnutrición, puede ser mortal. Tenemos dengue circulando, tenemos paludismo en 22 estados cuando antes estaba confinado. En paludismo volvimos 70 años atrás, cuando el doctor Gabaldón comenzó con el programa a nivel latinoamericano y que fue declarado héroe de la salud en Latinoamérica. Volvimos a 70 años, que antes uno pensaba en paludismo en zona endémica, en zona selvática, la tenemos en 22 estados. Bueno, ¿no se supone que quienes dirigen la situación en los hospitales, como el hospital de niños, son médicos? Sí, pero no sabemos qué les pasó. Y ellos no se preocupan o no oyen las quejas que hacen ustedes. Evidentemente la oyen, el problema es que usted puede escuchar, pero si usted no toma una acción para que eso no siga sucediendo, es prácticamente nada. Ahí están las medidas cautelares que causó revuelo en la prensa nacional, porque unas nuevas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre 13 servicios y sus pacientes del Hospital de Niños. En febrero de 2018 hubo una para los niños específicamente en nefrología, y se murieron el poco de niños infectados y no se ha hecho las correcciones completas. ¿Qué implican esas medidas cautelares? Esas medidas implican básicamente que se pone en evidencia que el Estado venezolano está incumpliendo con sus deberes, está violando los derechos de los niños y adolescentes al no dar la asistencia, fallando en todo lo que hemos conversado. Entonces, es como un llamado de alerta que el Estado que está siendo reportado por la CIDH debería tomar en cuenta y debería corregir todas las cosas que allí le implican, pero no está sucediendo en Venezuela. Entonces las medidas son prácticamente letra muerta. Lo único que consideramos es que sí sirve para hacer evidencia a nivel mundial de la violación de los derechos de estos pacientes, tanto adultos como niños, en Venezuela. Usted es de Maracaibo, ¿no? En Cabima, Costa Oriental del Lago. De Cabima, bueno. Sí, señor. Después del lago. Zuliano. Zuliano. ¿Te ha ido a Maracaibo últimamente? Últimamente, hace un mes fui y es una cosa espeluznante. ¿Qué le preocupa? Maracaibo me parece a mí ¿Fue a Maracaibo? A Maracaibo, sí. Ha dado una conferencia en la Academia de Medicina del Zulia.
sin luz en las noches o sin luz en el día. Maracaibo. En Maracaibo, sí, pasan 12 y 14 horas sin luz. Los médicos no pueden hacer consulta porque en los consultorios no todo el mundo, no todas las clínicas tienen planta eléctrica y se la tienen es para áreas específicas. Entonces, y la gente está haciendo migración interna o se está desplazándose a otros estados por la situación. No hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay Aquí leo, el medicamentos. ministro de Salud dice 97% de plantas eléctricas en los hospitales están activadas. Lastimosamente esa es la información que a él le darán, pero que vaya a los hospitales y el hospital de niños, recién en el último apagón, tenemos 2 plantas externas El de Hospital Central de Maracaibo, de 75 kilovatios y el hospital necesita 750. Entonces, con esas 2 plantas que nos prestó Electricidad de Caracas, porque somos vecinos al hospital de niños, apenas cuando hay apagones solo podemos prender emergencia, terapia y nefrología. Queda el resto del hospital a oscuras. ¿Qué sabe el Hospital Central de Maracaibo? El Hospital Central de Maracaibo, que es el Urquinaona, que es el más viejo, inclusive se dice en Latinoamérica, es un hospital que está prácticamente cerrado por los apagones y la planta eléctrica no le funciona cuando hay los Y apagones. aquel Coromoto, que era muy famoso en mi Ese era un época. hospital privado excelente, sobre todo la unidad de quemados, también lo abordó este gobierno y como todo lo que abordan prácticamente no funciona. Y Bueno. más, la gente se ha ido del hospital Coromoto, que habían médicos extraordinarios, pues se han ido porque además los van atosigando a medida que usted va denunciando, lo van persiguiendo y lo van amedrentando. ¿Usted se siente perseguido? No, pero me despidieron del hospital bajo la figura de una jubilación temprana que yo no exigí. Cuando la ley dice la jubilación temprana, usted la exige, no te la dan. Y me dijeron claramente quienes me fueron a despedir del hospital, te vas porque molestas al régimen. Pero sin Caramba. embargo, sigo yendo al hospital de niños. Ya, se consulta. Hago consulta privada y en el hospital ortopédico infantil, como le dije. Bueno, ¿qué te preocupa ya para el final del programa sobre la situación de los niños? Me preocupa muchísimo que hay mucha Sí. pasividad por parte de los padres, exceptuando, por lo menos en el hospital de niños, los padres de los niños con problemas oncológicos y renales que están organizados, que están empoderados, que protestan por sus derechos. Me preocupa mucho que el resto de la población son unos víctimas pasivas, simplemente se conforman con decir no tengo medicamentos, no me atienden en el hospital porque no hay con qué, pero no toman, no se empoderan y no pelean por sus derechos, que eso está consagrado en la Constitución, incluyendo a los pacientes hospitalizados, son sujetos de derecho. Ellos tienen el derecho consagrado en que pueden protestar cuando les parece que la cosa no está bien, pero cuando protestan, los amedrentan, le dicen los vamos a sacar del hospital, los directores que están de turno, y lo han dicho las madres en las redes sociales y frente a las cámaras de televisión. Bueno, gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación. Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. ¿Cuántos especialistas en esta área hay en Venezuela? En terapia intensiva somos No, terapia intensiva no. Ajá. En pediatría, Sí. tenemos reportado en nuestra base de datos de la Sociedad de Pediatría 5.500 pediatras y estimamos que unos 500 se han ido del ¿Se país. han ido, no? Sí, señor. Y los enteramos cuando se van, tienen que pedir constancia en la sociedad y en ese momento ¿Cuál nos es el enteramos. destino favorito del que se va Están a yéndose Chile? mucho a Chile y a Ecuador porque son muy bien recibidos, porque del personal de salud de Venezuela tenemos muy buena preparación y esos países están recibiendo personal calificada de primera sin haber invertido ni medio, lastimosamente, porque los que se han ido consideran que no pueden seguir viviendo en el país por múltiples causas. Los médicos se están formando, siguen en la Universidad Central, ¿no? La mayoría. Seguimos en la mayoría en las universidades autónomas de Venezuela con muy buena calidad a pesar de la crisis. Bueno, gracias, doctor. Gracias a a usted, usted. amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con el padre Honegger Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación. Así que, si se quiere confesar. Soy judío. Bueno, el padre Honegger Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación, sacerdote, sabemos, periodista, profesor Iterucap, presidente de Fundes Pequeña. Pequeña, sí, es una Pequeña. palabra griega. Ajá. ¿Qué significa eso? Trascender la vida más allá de lo humano, es la fuerza como que está detrás de todo lo que existe, un poco como el concepto de Dios para los griegos. ¿Y qué hace esa fundación? Esa fundación la creamos hace ya 10 años. En la conceptualización me ayudó mucho Emeterio Gómez en aquel momento. Ah, ya, claro.
famoso economista nuestro, filósofo, y por nuestra amistad comenzamos a ver qué aportarle al país, saliéndonos un poco de los extremos en conflicto y viendo pues toda la necesidad que hay en las zonas populares. Y esta, digamos, la conceptualización va para trascender justamente la situación política, digamos, todo lo que es conflictivo y ofrecer nuevas alternativas desde lo social, desde la integración, desde la responsabilidad, invitando mucho sobre todo a la empresa privada para que se comprometiera a aportar en esta línea de trabajo social. ¿Y los han escuchado? Por lo menos hemos hecho el intento y el esfuerzo y no hemos declinado en ello, en mantener en toda Venezuela una presencia con esta organización. Pero la empresa privada ha respondido. Ya ahora está quebrada la empresa privada también, pero no hemos dejado de recibir el apoyo de algunos, los que sobreviven en el país. Empresas Polar ha estado siempre muy consecuente con nosotros y así otros empresarios, pero también ha venido mucha ayuda del exterior y sobre todo de sacerdotes, de iglesias, de organizaciones. Nos han permitido mantener todo este trabajo en las zonas populares, fundamentalmente canalizado a atender a los niños pobres en la educación, en la asistencia para ellos, en la formación, dándole valores. Ahora, por ejemplo, en estos días estamos realizando el 10º encuentro de niños pobres, que lo llamamos Campamento Epequeinando. Una labor muy hermosa porque los niños, una vez que permanecen todo el año en formación con nosotros, les damos como ese premio, ese plus. Ahora vamos a los parques, pueden recrearse, vivir una experiencia bien interesante de formación, alimentación, educación, y con un equipo muy especializado, profesionales que trabajan ad honorem para nuestra organización. ¿Cuántos niños conviven en este programa? Solamente en Caracas estamos atendiendo unos 500 niños en las distintas zonas más humildes de Caracas, sobre todo la zona de San Agustín del Sur. También tenemos en Catia, en Petare, y yo como estuve párroco en La Boyera, en esa zona hay, sobre todo en Baruta, Ojo de Agua, en Baruta hay zonas muy humildes y esos niños también los atendemos. ¿Cuál es la respuesta de los humildes frente a la obra de ustedes? Hay una gratitud inmensa, hay una perseverancia, una constancia de parte de ellos. También hay que decirlo claro, hay muchos papás muy cómodos y mamás sobre todo, pues que llevan los niños, los dejan los fines de semana allá para que nosotros asumamos la educación, la formación, la alimentación y sobre todo los útiles escolares. Y luego nos cuesta mucho que los cuiden, que los conserven, que sean, digamos, responsables con eso. También hay mucho de algunos que son en ese sentido, se desentienden de los niños. Pero la gran mayoría tiene conciencia porque nuestra atención va también hacia ellos, a acompañar a las mamás a que no sigan pariendo, teniendo niños de manera desordenada, sino tenemos también control sobre eso. Ese es un problema que se observa mucho en Venezuela. Es una situación bien grave en todo el país, sobre todo en las zonas populares, porque no hay manera de controlar la natalidad y cada día pues todo el ambiente más bien ayuda o desayuda, diríamos en este sentido, nuestro trabajo, para que haya pues más procreación desordenada. Y eso que ven ustedes desde su órbita, lo que llaman parto humanizado. Sí, esto es un plan, digamos que en la teoría y en la propaganda del Estado y del gobierno funciona bien, pero en la práctica hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay una tragedia lo que hay allí realmente con todas las madres de las zonas populares porque no encuentran... ¿A dónde van ellas? ¿A dónde van? Y si van, la manera en cómo las atienden, eso es inhumanizado más bien, eso no hay ninguna humanización allí. Los centros como la maternidad y otros hospitales para eso existen. Sí, siguen existiendo, pero obviamente las condiciones son muy desastrosas. Ahora, nuestra tarea va concretamente a ayudar a las mamás, sobre todo en el campo de la, digamos, cuidar su cuerpo, saber y organizarse para tratar de manejar una familia lo medianamente decente. O sea, va sobre los valores y sobre el acompañamiento psicológico. ¿Cuántas personas atienden ustedes en este plan? Normalmente todos los meses tenemos programas semanales entre 80 y 100 mamás y no solamente madres, las abuelas también, porque muchas abuelas han tenido que asumir ese rol en Venezuela y han sido ellas las que han cargado con la realidad y el peso de tener que, digamos, acompañar, educar y sobrellevar pues esta situación, porque las mamás jóvenes se han ido del país, que es lo que todos sabemos. Entonces ha quedado allí un problema bien serio, señoras de la tercera edad sin recursos y con muchos nietos y sin cómo acompañarlo. Entonces todo esto, toda esta realidad la estamos asumiendo no solamente desde mi organización, aquí está comprometida mucha gente
de buena voluntad, muchas organizaciones sociales y la iglesia, hay que decirlo, las religiosas en los barrios con los programas sociales han estado entregadas con alma, vida y corazón a todos estos proyectos de asistencia, de alimentación, de educación y de acompañamiento, porque los niños y los jóvenes quedan totalmente desguarnecidos. Si una señora que lo está oyendo ahorita está a punto de alumbrar y necesita la ayuda de ustedes, ¿qué tiene que hacer? Hay en toda Venezuela y especialmente en Caracas, en los barrios, hay centros de atención de Cáritas. Las parroquias tienen programas de Cáritas de ayuda para ellos. Entonces una manera, digamos, inmediata de poderles tender la mano es que se acerquen hasta nuestras parroquias, ambulatorios. Funciona algo que se llama vicarías parroquiales en los barrios. Esto lo llevan las religiosas, las monjitas, y normalmente están al acceso de las personas. No es porque allí atiendan propiamente como tal el parto, pero sí pueden canalizar eso para que lleguen hasta Cáritas de la Conferencia Episcopal y de otras instancias que nosotros tenemos para poder prestarles atención. Las monjas, ¿qué tal es receptividad en esa zona? Las monjas, me decía una vez una religiosa, hablando sobre su situación en el barrio, me decía la gente, incluso los que no son necesariamente católicos, cristianos, evangélicos y de otros credos, santeros, en fin, les decían a ella, ustedes son el pararrayo para nosotros en el barrio. Es decir, el respeto, la autonomía, la prestancia, la importancia, el peso moral que tiene una religiosa en el barrio es una situación única, pues que nadie puede sustituir, porque además ya se transforman en las madres de todos estos niños abandonados, en las guías espirituales, por su sensibilidad y su calidad humana y por ser pues femeninas, estar mucho más cercanas a los detalles, acompañar, orientar y escuchar el dolor pues de nuestra gente en los barrios. Ustedes se preocupan mucho por la gente, veo, ¿no? Ahora, ¿quién se preocupa por ustedes en la situación que estamos? Dios. ¿Ah? Dios y bueno, nosotros tenemos muchos recursos espirituales, humanos. Ciertamente la oración diaria es una fortaleza muy grande. Cada sacerdote y en lo mío personal todos los días celebro la Eucaristía. Todos los días en la mañana me levanto y hago oración. Y este espacio sabroso de silencio, de recogimiento y de fortaleza espiritual nos permite a nosotros pues también escuchar y abordar y canalizar tantas situaciones que están aconteciendo en nuestro país. Para eso nos preparamos durante muchos años en el seminario y luego la vida sacerdotal también a uno lo va cualificando y lo va preparando para acompañar, para orientar y para encontrar pues salidas a las crisis y situaciones más delicadas de nuestra gente. Sí. ¿Tú sientes que hay más gente yendo a las iglesias a pedir por la Sí, patria? sí, las colas de personas son interminables. Cuando abrimos algún programa social, allí está la gente desde muy temprano. Y hay una cosa curiosa, que no tanto van a pedir lo material como tal, van a pedir que los escuchen, que los atiendan, que les ayuden, bueno, por lo menos a escuchar su llanto, su dolor, porque tampoco es que uno tenga las soluciones, digamos, inmediatas, pero sí es un espacio, es una especie de consultorio psicológico gratuito el que ofrecemos los curas en los confesionarios, en las parroquias, en nuestros despachos parroquiales, porque la gente sigue yendo. Y te digo, no solamente gente confesionalmente católica, sino gente de otros credos que encuentran en nosotros una presencia, un escape, y luego también una solidez y una solvencia moral para decirle aquí estamos, seguimos apostando por el país, no nos vamos a ir, como yo le decía en estos días a un inversionista, me decía, padre, estamos vendiendo unos terrenos que íbamos a construir una clínica justamente allá cerca de la iglesia La Boyera, y nosotros estamos vendiendo eso, me decía este empresario, y yo le decía, bueno, nosotros en la iglesia no nos vamos a ir, aquí estamos, si quiere podemos pues edificar, construir o hacer algún proyecto social en esos terrenos, porque la iglesia no se ve del país, siempre vamos a estar aquí, y estamos antes, 500 años tenemos en Venezuela y seguiremos pues como institución hacia la eternidad, pues, ¿no? ¿Tú sientes que ha aumentado la población católica? Sí, en la población católica no deja de... ¿O hay protestantes que están pisándole el piso, que están ocupándole el piso? Sí, es verdad, o sea, los protestantes tienen una gran presencia, sobre todo en zonas populares, eso es indiscutible, los llanos venezolanos están muy, digamos, ocupados por ellos, pero la iglesia no ha dejado de crecer y sobre todo de ganar en cuanto a cualificación humana, intelectual y a formación. O sea, nosotros mantenemos eso también porque la Iglesia Católica tiene un intercambio universal permanente. Vienen religiosas de otros países, sacerdotes de otros países, y por eso nos permitimos pues crecer permanentemente y mantenernos. Gracias. Un receso y regresamos con
el padre Honegger Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación. Bueno, en esta segunda parte le voy a dejar hablar mucho, le voy a preguntar a usted sobre el papel de los medios de comunicación, ya que usted está en esa área, y sobre la situación general del país. ¿Qué piensa usted del diálogo? ¿Qué piensa de la conciliación? ¿Qué piensa de los problemas que pueden sacarnos del conflicto? Sí, con lo primero, con los medios de comunicación, pues normalmente los sacerdotes nos dedicamos a eso, pero yo lo he hecho académicamente. He estudiado incluso un posgrado en comunicación social en la Universidad Católica, soy el capellán de Unión Radio, y yo creo que este es el espacio, lo dice el Papa Francisco, el nuevo continente a evangelizar para los sacerdotes, donde tenemos un gran espacio y una gran misión. Y el propio Jesucristo fue un gran comunicador, para mí es el mejor comunicador que ha tenido la humanidad, porque él aprovechó todas las tribunas y los escenarios incluso naturales para desde allí llevar un mensaje positivo de integración, de salvación, de reconciliación, pero sobre todo de justicia. Jesucristo se dedicó a llevar la justicia hacia los excluidos para que ellos fueran valorados y tomados en cuenta. Entonces, tomando como esos principios evangélicos de la fuente de inspiración nuestra, pues hoy día tenemos nosotros mucho que aportar y siempre lo va a tener la Iglesia Católica y cualquier sacerdote. Y en concreto con la segunda pregunta, Venezuela necesita una salida y una salida consensuada. Esto ya no puede ser, digamos, un diálogo oculto entre liderazgos, sino que la población clama al cielo para que haya una respuesta de los que tienen la responsabilidad en este momento de la conducción nacional. No puede ser posible que haya tanta indolencia, y lo digo con toda responsabilidad de parte del gobierno, pero también de parte de los líderes de la oposición. O sea, yo creo que aquí necesitamos una oposición y un gobierno muy sensatos, muy conscientes, que aparten todo tipo de apasionamiento y vayan hacia lo específico, hacia el sentir y el dolor de la gente, y que esto requiere pues un entendimiento. Todos lo sabemos que los grandes conflictos de la humanidad se han resuelto en una mesa de diálogo, de discusión, de acuerdos, donde las partes justamente respeten los acuerdos, porque los acuerdos son para respetarlos, no para violentarlos y burlarse del oponente y verlo como un enemigo. Y fíjense que es bien curioso en Venezuela, después que el presidente Trump habló de que había diálogo, que había un acercamiento, los radicales en el país que estaban, digamos, oponiéndose a esta situación, se han quedado callados y no han dicho nada. Entonces, cuando habla, digamos, un personaje como estos desde fuera, se quedan callados. Pero cuando internamente la oposición o el gobierno plantean opciones y salidas dialogadas, entonces le caen de lado y lado los extremistas, los radicales. A mí lo que me da dolor es ver que el extremismo y los radicales no han resuelto nada en Venezuela, no han solucionado nada. Las propuestas tampoco son viables. Y a nivel universal, cualquier postura radical, lo vemos nosotros con las religiones y con los extremismos islámicos o de otros credos, lo que hacen es daño, lo que traen es violencia, lo que les acompaña a ellos es la muerte y el dolor. Entonces en Venezuela yo sí creo que es el momento de la sensatez, de los acuerdos, del respeto y de la valoración del que quiera realmente apostar por el país. ¿Quién tira la primera piedra? Sí, yo creo que es un llamado a la conciencia, y para eso aprovecho esta tribuna tan vista, tan aceptada y tan respetada en el país. Yo creo que es un llamado a la conciencia de lado y lado. O sea, todos los que tenemos en Venezuela en este momento una responsabilidad de conducción social, de jerarquía y de valor en el país, tenemos que caminar hacia allá, tenemos que proponer salidas y llamar justamente a las partes para que digan, bueno, ya tiene que cesar el fuego cruzado, eso no nos ha conducido a nada, son 20 años perdidos en el país y necesitamos ahora, pues, en lo inmediato, esto no puede seguirse demorando, esto tiene que ser urgente, una salida. Por supuesto que las elecciones son la vía para transitar hacia la libertad plena en Venezuela y a que vuelvan los capitales y vuelvan los cerebros que se han ido del país, toda la pérdida que nosotros hemos tenido en ese campo, digamos, de la intelectualidad, de los valores, digamos, cualificados que se han ido. Toda esa gente puede volver, no todos, porque hay que ser honestos también, pero los que vengan vendrán muy capacitados y los necesitamos aquí trabajando por el bien del país. La situación social
Yo creo que el conflicto social de la gente, el problema que más les golpea es el económico. Y hay que estar ciegos, hay que estar distantes de la gente y no tener corazón para no verlo y no sentirlo. Ciertamente que en Caracas, los que habitamos acá, estamos como en una manera, en una burbuja de cristal, porque si se va la luz, pues al poco tiempo intentan colocarla, el agua, el CLAP llega con más frecuencia a los barrios, pero hay que pisar el interior de Venezuela. Ya las vías de comunicación son desastrosas realmente. La permanente, digamos, cortes eléctricos son inhumanos. Y luego ni se diga la situación de salud o de la alimentación. Entonces la gente en el país la está pasando muy mal. O sea, hay que ver cómo la gente se está movilizando, por ejemplo, en cuanto al transporte público, eso como transportar animales pues en estos vehículos en que los llevan. Entonces llegan tarde al trabajo, el país está atrasado realmente. Entonces no ver esto, no atenderlo, es estar totalmente cegado a una salida pacífica y democrática en Venezuela. Entonces el conflicto social, ¿por qué dice la gente? ¿Por qué no estalla? ¿Por qué la gente no sale a las calles? Porque están totalmente consumidos, agotados en buscar comida, en hacer colas, en intentar sobrellevar el día a día. Entonces, ¿con qué capacidad se organizan para protestar masivamente y sostener una propuesta, digamos, radical en la calle? Porque no hay fuerzas para eso, no hay organización. Por otra parte, sabemos que también hay mucha represión, pero entonces eso es justamente lo que hay que atender y respetar en el país para que haya una salida pues pacífica. Tú vas a los barrios, ¿no? Permanentemente visito los barrios, recibo a la gente de los barrios con los programas sociales, mantenemos un contacto muy frecuente con ellos. La Red Joven Venezuela, de todos mis muchachos en esta organización nacional, justamente están atendiendo los barrios. Muchos de ellos son líderes universitarios, líderes comunitarios que tienen una acción social todos los días y intensamente los fines de semana en todas las comunidades de Venezuela. ¿Qué conversa con usted la gente de los barrios cuando entran un cara a cara? No le estoy pidiendo que me revele el secreto de confesión, sino lo que le dicen en público. En Venezuela, en ese campo, no hay secretos. Lo que hay es un grito, un llamado, una súplica de que sean escuchadas sus principales sufrimientos. Pero hay una cosa en la que veo que coincide muchísimo la gente. En la gente hay desesperanza. En la gente se ha perdido la confianza en el liderazgo político del país. E incluso de ambos extremos, o sea, la gente no confía ya en el liderazgo, en salidas, digamos, electorales, no lo ven posible y mucha gente está muy deprimida, muy desasistida, muy desencantada de todo lo que ha sido pues, hasta ahora una conducción política acertada en el país. Eso es doloroso porque entonces se mueren proyectos, emprendimientos. Hay algunos emprendimientos que están siendo exitosos, pero por ejemplo, a nivel masivo. Hay emprendimientos de comida que hemos visto en distintos lugares de Venezuela, he visto emprendimientos de calzados, de zapatos que están haciendo algunas organizaciones, es decir, pequeñas iniciativas digamos, en el campo de las nuevas tecnologías. Ha habido iniciativas, pero todavía no tienen la suficientemente fuerza como para ser campos de trabajo exitosos para ocupar a mucha gente. Entonces el tema de la desesperanza es serio, es muy real y preocupante en Venezuela, que no haya confianza en nuestro liderazgo político, que no haya confianza en nuestra gente que está pues tomando el control del país o que están frente al gobierno. Eso preocupa gravemente. Nosotros creo que necesitamos en este momento recuperar la confianza en la gente, decirles, mira, no todo está perdido, aquí es posible salir adelante, necesitamos organizarnos, esperar pues que haya alguna posibilidad de entendimiento y acatar para todos pues poder salir en paz y con éxito hacia el futuro. ¿Cómo está la asociación de ustedes con los jesuitas? Los jesuitas son parte de mi motivación y de mi, digamos, compromiso y mi formación. Trabajo con la Universidad Católica y los jesuitas, sobre todo con Fe y Alegría en todo el país. Es una organización que se mantiene permanentemente. Claro. El Centro Gumilla, desde todo lo que es el pensamiento social de Venezuela, está conducido por ellos, orientado por ellos, y creo que es una reflexión muy sensata, muy objetiva, que permanentemente está dando luz. Y me dicen que Fe y Alegría ha tenido que suspender algunos programas por cuestiones económicas. Ha sufrido, sí, y los programas, sobre todo a nivel, digamos, de equipamiento en las escuelas, eso han sido pues muchos robados.
hemos perdido en ese sentido muchísimas posibilidades. También es bien grave y delicado la pérdida de profesores, de docentes en las escuelas de fe y alegría. Eso es triste. Intentar, digamos, suplirlos a ellos cuesta muchísimo. Me dicen que también se han incrementado los robos en la iglesia. En algunas sí, ya casi no hay que robar, pero lo poco que tenemos, pues también ha habido momentos en que el vandalismo ha entrado en algunos templos de Venezuela también. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias a usted, amigo televidente.